Saludo a mis estudiantes. Vamos a continuar con el proyecto del papel, dando algunas pautas para que les quede más fácil hacerlo y no tengan complique en el desarrollo de este proyecto, que es el proyecto sobre el reciclaje del papel, hacer papel de reciclaje. Y entonces, continuando con esto, entonces voy a mostrar algunas cosas que de pronto en el primer video no se muestran, pero esos son como los pasos que hay que seguir para poder ir desarrollando esto paso a paso. O sea, por eso les digo, no hay ningún afán de hacerlo de una vez todo, sino vamos el paso a paso para ir mostrando todo lo que necesitamos para poder desarrollar este pequeño proyecto, pero interesante y que nos va a servir exactamente para que la gente entienda de una vez que no es consumir, sino es simplemente, por eso hablamos de las 3 R's: reducir, reciclar, reutilizar. Entonces, este papel, por ejemplo, que está ya usado por una o 2 caras, bueno, como ustedes lo quieran ver, son cosas que de pronto uno ya no utiliza. Entonces lo voy a desmenuzar como sería el proceso. Lo vamos a desmenuzar en partes muy pequeñas, lo vamos a echar ahí, lo vamos a dejar remojar por espacio de 2 horas, 3 horas, 1 hora, depende del tiempo que usted tenga. Entonces, como es una parte demostrativa, lo que yo voy a hacer aquí es para que usted se dé cuenta cómo es el proceso de esta parte, en el remojo, en las cosas, en el material que estamos utilizando para hacer este desarrollo, ¿cierto? Entonces lo voy a hacer mejor en esta cubetica, porque esto me va a servir, esto ya tiene papel, y entonces me va a servir para hacer el papel de reciclaje mucho más fácil. Entonces lo vamos mejor a licuar aquí en esta parte, que es, lo vamos a poner a remojar, vamos a remojarlo bastante, que nos quede bien mojadito, para ahora proceder a hacer el licuado. Usted el licuado lo puede hacer con una licuadora o con un mixer como el que tengo yo de cocina, o lo puede primero triturar mucho más. Es más, hay gente que no tiene, entonces coge y lo raya, después de que tiene esta masita, la raya contra el piso y lo va volviendo, como dice, prácticamente una harina, ¿no? Entonces es lo que hay que entender acá, que esto va a quedar muy desmenuzado para que nos quede el papel bien hecho, ¿no? Y entonces obtengamos exactamente nosotros un papelito bien bueno. Dante, hágame el favor y se me quita de ahí. Dante llegó a interrumpir, pero bueno, no interesa. Entonces vean, lo vamos a remojar muy bien. Lo tenemos ya, como se dice, en remojo del papel, que se nos moje bien, y procedemos a hacerle el licuado. El licuado es supremamente sencillo, es muy práctico, ¿no? Entonces, ya teniendo el papel, vea, el papel sale así, y ya estando en este proceso que se ha mojado completamente bien, simplemente yo ubico un mixer como el que tengo acá, y entonces es un mixer de estos que uno utiliza en cocina, y entonces procedemos a hacer el licuado, del papel, para que se desmenuce completamente bien, y entonces lo podamos nosotros utilizar, ¿no? Ese sería el licuado del papel. Vean, procedemos a hacer el licuado, que nos quede bien servidito. Con un mixer de estos es mucho más fácil, o una licuadora, o las que se utiliza para hacer el jugo, pero siempre teniendo la precaución que tenga bastante agua para no ir a dañar los aparatos estos, porque si lo tenemos con mucho papel, entonces va a ser un poco difícil exactamente hacer este licuado, ¿no? Entonces, por eso la recomendación es que usted, cuando vaya a hacer el licuado primero, el papel lo haya dejado remojar muchísimo tiempo, y que haya estado a lo menos unas 2 o 3 horas en remojo, para que así el papel esté blando y no tenga dificultad usted en hacer este licuado que estoy haciendo yo, ¿no? Entonces, esa es una de las recomendaciones, para que no vaya a dañar la licuadora de su casa y no la vaya a recalentar, ¿no?
Entonces yo por eso lo hago con este mixer que tiene bastante potencia y entonces me queda mucho más fácil hacerlo porque esto tiene muchísima potencia para hacerlo. Entonces ya tenemos un licuado de papel completamente bueno. Y entonces ahora sí, ya teniendo el licuado del papel, entonces un mixer como este, entonces lo que quería mostrarles en este momento de cómo es que vamos a hacer este proceso. Entonces, hojas que uno ya ha utilizado, entonces eso es lo que estamos haciendo. Entonces, la segunda parte, entonces teniendo agua acá, tengo agua que ya la he utilizado haciendo papel, entonces ahora sí, procedemos exactamente a echarle un poquito más de este papel que yo tengo aquí licuado para que nos quede bien, ¿no? Entonces procedemos a echarle unas 2 comuquitas de esto, lo revolvemos completamente bien, lo revolvemos aquí que nos quede completamente bien homogéneo, bien disuelto, lo voy disolviendo completamente en esta parte, vea, que nos quede bien homogéneo. Cogemos el marquito este que ya lo tengo aquí, es un tool, llaman el tool, es un tool que lo pueden conseguir en cualquier parte para que nos quede mucho más fácil para poder despegarlo. Y entonces ponemos un marco encima del otro, el contramarco. Y entonces, como les dije anteriormente, si tiene unos cauchitos, le puede poner un cauchito aquí y otro aquí para que le quede fácil hacer este proceso. Entonces revolvemos bien esto para que nos quede la pulpa de papel bien disuelta. Y entonces ahí sí procedo exactamente a consumirlo completamente, a consumir completamente el papel, a sacarle las impurezas que tenga por ahí. Y entonces levantamos con mucho cuidado nuestro papel, ya lo levantamos, lo dejamos que exactamente se le salga un poquito más el agua de ahí. Y entonces ahora sí, procedo a hacer lo siguiente, vean. Teniendo esto como base, entonces vamos a poner este trapito, este lienzo que tengo acá, un trapo cualquiera, lo vamos a poner acá para que ahí nos quede el papel. Entonces le quitamos el marco, el sobremarco, vean, le quito el sobremarco y simplemente procedo a hacer lo siguiente, vean. Entonces en esta partecita simplemente volteo el papel, lo pongo acá para quitarle todo el exceso de agua como hemos dicho anteriormente. Entonces procedemos a quitarle el exceso de agua, le vamos a quitar todo el exceso de agua que tengamos para que despegue muy bien y se pegue en la otra parte. Entonces hacemos este proceso aquí para que nos quede muy bien hecho el papel, nos quede el pliego bien hechecito, todo el exceso de agua que podamos quitarle. Entre menos agua tengamos, mucho más fácil va a ser despegar el papel y ahí para hacer el trabajo que nosotros estamos desarrollando con esto del reciclaje del papel, ¿no? Seguimos quitando de todo lo que tengamos con una esponita. Esta es una espona de esas que utiliza uno para lavar los platos. O sea, yo estoy utilizando cosas que he encontrado en la casa. Aquí no he ido sino solamente a comprar, no tenía los ganchitos para poder pegarlo. Entonces, como no tenía los ganchitos, pues yo qué hice, pues fui y compré unos ganchitos allí en una ferretería. Y ahora les muestro para qué son estos famosos ganchitos. Vean, los ganchitos de la ropa con los que uno cuelga a veces la ropa cuando hay mucho viento en un apartamento, para que la ropa no se les vuele y llegue por allá a donde los vecinos. A veces pasa eso, un viento y llegó y se llevó la ropa. Entonces esos ganchitos los utilizan exactamente para eso. Bueno, entonces tenemos aquí el ganchito, tenemos esto. Voy a tratar de despegar mi papel, que nos quede en la parte de abajo ya el papel pegado, para que ustedes se den cuenta cómo queda esto, cómo es de fácil. Simplemente es tener paciencia,
porque estas cosas son de paciencia, ¿cierto? Entonces vea, si usted se da cuenta, ya el papel quedó pegadito acá, vea. Ya el papel, vea, como usted no se va a dar cuenta, el papel quedó ahí, ya quedó ahí. Entonces, para que nos quede mucho mejor, entonces yo utilizo lo siguiente, yo hago lo siguiente para que nos quede más planito y no nos quede un papel muy grueso, ¿cierto? Entonces, vuelvo y repito, yo utilizo las cosas que tengo en la casa. Con un rodillo de cocina, ya. Simplemente le saco el exceso de agua, vea. Lo aplasto bien para que me quede bien pegadito en la otra parte, vea. Eso es lo único que hay que hacer, sacarle todo el exceso y que nos quede ya aplastadito, vea. Que el papel nos quede fino, que no nos quede algo, entonces con un rollito de estos, o con una botella, bueno, usted se inventa y se ingenia las cosas para hacer esto, ¿cierto? Y entonces ahora sí, con mucho cuidado, quitamos exactamente nuestro pliego, cogemos unos ganchitos de estos, unos ganchos de esos de colgar la ropa, y con un gancho de ropa, simplemente procedo a tenerlo acá, y entonces lo vamos a coger de acá, de dos partes para que nos quede bien amarrado, y procedemos a hacer lo siguiente. Entonces ya el papel está listo para colgar, entonces ya usted se da cuenta que el papel está listo para colgar, y entonces procedemos a colgarlo. Entonces lo voy a colgar acá, ya le muestro dónde va a quedar colgado para que usted se dé cuenta con la cámara. Entonces ya cojo la cámara y les muestro dónde estoy colgando el papel, vea. Entonces ahí ya tenía otros dos pliegos, aquí quedó el que acabamos de hacer, en esta parte quedó el que acabamos de hacer, y aquí ya hay otro pliego que ya lo había hecho. Entonces les voy a mostrar esa partecita de cómo hacemos para despegarlo. Entonces yo ya tenía esto, ya lo tenía elaborado, simplemente lo saco de aquí del gancho donde lo tenía, y ya nos quedó el papel para despegar, vea. Ya quedó el pliego de papel que se puede utilizar en lo que usted lo quiera utilizar, vea, lo que su imaginación le dé. Entonces esa va a ser la otra parte de este proyecto. ¿En qué vamos nosotros a utilizar este papel? ¿En qué lo vamos a utilizar? Entonces ya depende de la imaginación, de la creatividad, de la parte artística que usted quiera emplear para esto. Bueno, muchas gracias.